Buenas tardes para ramo instrumentación industrial. Video número 2 explicando clases tanto del 6 de agosto como la última clase del día 13, de cierta forma, y la clase predecesora en su efecto del día 30. ¿Ya? El grupo de trabajo se compone de Carles Cisterna, Ignacio Morales, María Muñoz y quien habla, Mauricio Espinosa. Como pueden ver, tenemos un lazo de control de razón, el cual, quiero desglosar brevemente, se utiliza cuando queremos que dos variables, tanto una variable clave como una variable principal, mantenga una proporción predeterminada en ella. Estamos haciendo un ejercicio bien interesante, ramo PLC o caso avanzado respecto a eso, que es parte de la solemne. Por ejemplo, la variable secundaria debe ser la referencia, en este caso U, por la variable principal, ¿ya? ¿Ok? Que se trae acá en el sensor de esclavo. Entonces, U es una referencia, normalmente el sistema no intenta controlar esta referencia por este lazo. Y imaginando justamente el ejercicio que estamos haciendo en PLC avanzado, tenemos el control de dos líquidos, o dos válvulas, por decirlo. Y si en la referencia cambia dentro del flujo principal, tiene que cambiar el otro flujo en proporción. En este caso, digamos que un estanque, por ejemplo, que tenga una válvula de llenado y una válvula de vaciado. Si la referencia indica, no sé, 200 centímetros cúbicos, y si se pasa esa medida, la válvula de vaciado va a tener que actuar, ¿ya? Entonces ahí está el factor de razón, en la cual la referencia se tendrá que multiplicar por 1. Entonces tenemos una relación de 1 a 2 muchas veces para este factor, ¿ya? En la otra parte tenemos un comparador, el cual el valor calculado por el factor de la razón se transforma en la referencia o set point, ¿ya? Se compara con lo que está midiendo el sensor esclavo. Por ejemplo, si E, que es el factor de error, y el factor de razón, es igual al set point menos IM, ¿ya? En este caso, I, que es la salida, es la I master, ¿ya? Es la I maestra. Por ejemplo, si debería haber 50 litros por minuto, volviendo al ejercicio que estamos haciendo en PLC avanzado, pero el sensor mide 45, sería que el error está en 50 menos 45, lo cual determina que hayan 5 litros por minuto. El controlador en este caso recibe el error y determina cuándo debe corregirse el proceso, ¿ya? Se retroalimenta por el lado negativo y esto, como pueden ver, todo esto se retroalimenta por el lado positivo. El sensor esclavo igual retroalimenta por el lado negativo, Eso, y el actuador también es el dispositivo que físicamente modifica la variable secundaria en un proceso industrial, como estamos conversando. El proceso en sí es cuando el actuador modifica la variable manipulada, que es X, acá está, provoca un cambio en la salida, ¿ya? Y bueno, el sensor esclavo mide la variable secundaria real y la variable de la salida real y devuelve esa información acá al comparador, ¿ya? ¿Ok? Eso sería como muy a grandes rasgos. Acá tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, tenemos un objeto, un sensor, por decirlo, un FT10, un FT20, que está determinando, por ejemplo, acá hay dos fluidos. Imaginamos que estas líneas son fluidos. Acá tenemos nuestro comparador. Acá tenemos parte de lo que sería MSP, en este caso donde se genera el factor de razón. Y acá tenemos la comparativa que hace en proporción, ¿ya? Ahí tenemos la entrada ahí. Y acá tenemos, bueno, en este caso X vendría a ser la doble cuestión. Ok, teniendo eso claro, vamos a proceder a hablar de este ejercicio parecido a la solemne 1, o sea, perdón, ejercicio 1 de la solemne, en la cual en lo personal yo identifiqué, y bueno, como grupo también identificamos 3 lazos, ¿ya? Siendo este un retroalimentado y dos retroalimentados. Bueno, quizás acá se podría generar un lazo de cascada incluso, ¿no? Vamos a hablar del lazo de razón, que ya aquí es evidente. Está compuesto por FT20, FC20 y FT21, ¿ya? Ahí están. Que actúan, como lo vimos anteriormente, esta nos ha dado vuelta. Incluso en clase recuerdo que esto se dio para una mala interpretación de repente, ¿eh? Y después tenemos el FC20 que va al comparador y el FC30, ¿ya?
y ahí se gatilla que el FC20 recibe información de dos flujos diferentes, como se pueden ver acá, ¿ya? El FT21 mide el flujo asociado al FB, que viene de acá esto. El FC20 utiliza ambas señales y el FC30 manipula la variable y controla. Ahí tenemos un lazo de razón perdón, disculpen, característico. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de acá, de esta parte que es, consideramos que es un retroalimentado compuesto de ILT30, de S30 y bueno, del comparador que va a esta válvula, el FB, que ya la mencionamos ya, y la válvula FC20 como tal, ¿ya? Que podría ser parte también del lazo de razón en sí. El controlador actúa después de observar el nivel real, ¿ya? Y la válvula, al ser modificada por acá, afecta el nivel del estanque. Por eso es un retroalimentado, ¿ya? En lo que es también la parte inferior, tenemos claramente el LT10, el LC10 y la válvula de control 10, ¿ya? Y acá tenemos nuestro comparador, que el LC10 recibe la medición del nivel mediante LT10, ¿ya? Y actúa sobre la válvula para modificar el flujo que entra al estanque. Esta válvula automática indica la señal. Bien. Dentro de esto también tenemos el intercambiador de calor, que fue un ejercicio en el cual, bueno, tenemos flama generando agua tibia, tiene agua fría, tenemos aire, tenemos gas, distintas variables de campo, por decirlo de alguna forma, y en el cual hay bastantes lazos implícitos en todo lo que es el proceso o planta, como el profesor lo tiende a llamar, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de lo que es el lazo de control de temperatura prealimentado, el cual tiene ATT10, ATT20, perdón, que mide la temperatura del agua fría antes que esta atraviese el calentador, ¿eh? Acá tenemos el calentador, la flama, obviamente. La señal del TT20 llega al sistema de control asociado al TC80 y al FC20, ¿eh? ¿Ok? Disculpen que acá están trabajando, entonces me complica un poco el sonido, ¿ya? Acá tenemos el FC20, ¿ya? Y que finalmente actúa sobre la válvula del flujo de calentamiento, ¿ya? En este caso, acá. Bien. Quiero posicionarme un poco mejor. Bien. Bueno, la característica principal de esto es que se está midiendo una condición de entrada antes de observar su efecto sobre la temperatura de salida, en este caso el agua fría, ¿ya? Por ejemplo, si el agua fría entra repentinamente a una menor temperatura, el TT20 va a detectar esa variación inmediatamente y el controlador podría aumentar el aporte de energía antes de esperar a que baje la temperatura del agua tibia de salida, ¿ya? Ahí está nuestro controlador. Y eso corresponde justamente al principio de prealimentación. Una perturbación de medida, un controlador y un actuador y un proceso. Y por eso no necesita esperar primero a que aparezca un error en la salida, ¿ya? Vamos a hablar del lazo 40, que es el que tenemos acá abajo, que es un control de temperatura retroalimentado. Acá tenemos a TT40, a TC40, la sumatoria de estos, que van a un control, ¿ya? A un control como tal, a una válvula y un calentador en TT40, ¿ya? Que es esto. ¿Ok? Acá tenemos la válvula que genera, eso se suma, va ahí. TT40 mide la temperatura del agua tibia después del calentamiento. TC40 además tiene un set point, por tanto, acá está el set point, nos imaginamos, no sé, el SP, el set point es de 50 grados Celsius, por dar algo, y si TT acá se mide en 47, debería aparecer un error, ¿ya? El error es el set point menos la variable de proceso, y bueno,
¿Cachai? Eso equivale a que el error igual a 50 menos 47 y tenemos un error con un margen de error de 3 grados Celsius. El controlador corrige el aporte de energía y posteriormente desde 40 vuelve a medir el nosotros, ¿ya? Se corrige esto acá a través de la válvula de gas. En este caso, si tiene una mayor flama, ya tenemos abajo. Pues mejor ahí vamos a guardar eso. Y por eso existe el recorrido en sí, medición, comparación, actuación, proceso y una nueva medición. En ese retorno la variable controlada es justamente una retroalimentación, ¿ya? Un feedback, ¿ya? Un realimentado, ¿ya? Y los lazos 20 y 40, por cierto, acá y acá, trabajan sobre el mismo problema de la temperatura, anticipándose al error. Sí. Entonces también acá tenemos un prealimentado más retro, ¿ya? Que lo habíamos visto anteriormente. Acá el 3050 es un control de razón del quemador, en donde FT30 y F50 corresponden a aire y gas, ¿ya? Acá están los dos, gas y aire. Tirando un poquito más arriba, no, porque estamos ahí. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, no voy. Y bueno, la intención no es simplemente mantener el aire y el gas en valor independiente, sino mantener una proporción adecuada entre ambos para generar una buena flama, ¿no? ¿Ya? Con aire y con gas. Entonces el quemador necesita, digamos, 10 metros cúbicos por cada metro cúbico de gas, ¿ya? Por acá. Entonces la razón sería, no sé, por 10 a 1, ¿ya? Y se aumenta la demanda de gas, el flujo de aire debe aumentar proporcionalmente. Por eso hay dos FT relacionados en una misma estrategia de control, ¿ya? Y tiene sentido, porque es un quemador, porque la relación aire-combustible es una aplicación clásica dentro del sentido común del control de razón, ¿ya? Por eso es un control de razón, ¿bien? Vamos a hablar de los otros lazos del 1020, tenemos otro control de razón, donde está FT10 y FT20, ¿ya? FT10 y FC20, ¿ya? Acá está, esa parte, cuyas señales están en relación con FC20, ¿ya? Hay una relación acá predeterminada, que viene también un poco de control de PC, control de temperatura, control de caudal. La idea es que uno de los flujos funcione como referencia o flujo principal y el otro se ajusta para conservar una proporción, ya lo que habíamos hablado anteriormente, el lazo de razón. Acá hay un flujo principal, una medición, un factor de razón, un set secundario, un controlador y una válvula, ¿ya? Acá tenemos como un mismo esquema, dos entradas, en este caso agua tibia. Acá tenemos una entrada X, supongamos que otro fluido, acá tenemos otro tanque, y acá tenemos el control de razón en proporción 2:1, suponiendo eso, ¿ya? Es una suposición. La diferencia con el control convencional es que el segundo flujo depende del primero, ¿ya? Y va a depender del primer flujo. Y depende, no necesariamente de un valor fijo. Finalmente tenemos el control retroalimentado en el 70, LT60, LT70 y LC70, ¿ya? El cual es muy fácil de reconocer porque acá tenemos el clásico válvula estanque, ¿ya? Acá tenemos otro estanque, ¿no? Entonces el LT70 mide el nivel real del estanque. Ese 70 recibe esta señal, ¿ya? Al recibirla pasa al convertidor y esto controla el controlador, valga la redundancia, ¿ya? De una señal análoga lo convierte en una señal digital para operar la válvula automática. ¿Bien? Y actúa sobre esta válvula de salida. Entonces, con eso creo que se explica el ejercicio. También se puede observar una cascada acá. Siempre, ¿por qué? Porque un lazo, una cascada, al menos lo que se interpreta de las clases es que un lazo siempre hay un lazo superior y un lazo inferior, una relación quizá maestro-esclavo, ¿ya? Ahora quiero pasar a lo otro que vimos en la clase del día 13, si mal no recuerdo, en el cual tenemos también estos lazos de control
prealimentado y retroalimentado, ya que hablamos un poco en los ejercicios que ya vimos. En este esquema tenemos el LT10 que mide el nivel I del estanque, ¿ya? Este es nuestro nivel I, ahí está nuestro LT10. Esa medición vuelve a un sistema de control, un comparador, ¿ya? La señal termina actuando sobre la válvula, ¿ya? Esta válvula automática, y es retroalimentado porque mide la variable que se desea controlar. El nivel y esa medición se utiliza para corregir el proceso, ¿ya? Está llegando el nivel de agua, se corrige, ¿ya? Y el control anticipativo o prealimentado, esa es la parte retroalimentada. La prealimentada viene de la válvula de salida, el FT40, que mide el caudal. Entonces, la señal llega al LC20, que también hace la comparación, y acá también se vuelve a hacer una regulación, ¿ya? Y esta válvula, como se puede fijar en el esquema, es manual, ¿ya? Eso muy a grandes rasgos. Y eso es lo que se nos pidió en el video. Ya habíamos hecho una entrega anterior de video como grupo explicando los lazos retroalimentados, independientes, prealimentados, de razón y de cascada. Bien, y creo que ese video lo relaté yo mismo. Espero que este video satisfaga las necesidades solicitadas. Muchas gracias.